Buenas tardes, querida iglesia, que Dios los bendiga mucho y les dé muchísima paz. Es una alegría poder compartir la palabra del Señor una vez más con todos ustedes. Espero que hayan podido celebrar ya gran parte del culto y ahora prepararnos para recibir su palabra. Creo yo que somos personas que en este tiempo tenemos mucha necesidad de que Dios nos dirija, que Dios nos enseñe, mucha necesidad de recibir perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, tener seguridad del perdón de Dios y por supuesto, en tiempos como los que vivimos, mucha necesidad de que Dios nos proteja, porque eso se hace patente, una necesidad en todo el mundo y la iglesia no es la excepción. Me gustaría compartir con ustedes en el libro de los Salmos, en el capítulo 25. Salmo capítulo 25. Es importante leer este salmo en su totalidad. Yo voy a tomar algunas porciones de este salmo para poder compartirlo en esta ocasión. Desde el Salmo 22 al 25 se encuentran una serie de oraciones y declaraciones y alabanzas extraordinarias que también los invito a leer cuando tengan el tiempo en sus casas. Recuerden, el capítulo 22 al 25 de Salmos es extraordinario. En esta ocasión, en el capítulo 25, David hace una oración a Dios. Noten ustedes que en este salmo más de 5 veces David pide que Dios le enseñe. 5 veces lo menciona sin contar sus sinónimos. También David pide unas 4 veces ser perdonado de sus pecados. Y también en el mismo salmo, unas 5 veces él le pide a Dios el ser guardado o librado por el Señor. Estas 3 referencias de oración son, creo yo, la que hoy tenemos necesidad nosotros también, el de ser enseñados, ser perdonados y ser guardados. Por ejemplo, a modo de ilustración les leo algunos versículos. Con respecto a ser enseñado, en el capítulo 25, verso 4 dice: Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Con respecto a la segunda razón de oración de David, que era el ser perdonado, a modo de ilustración, en el versículo 11 dice: Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Y el tercer pedido de oración que David hace, que es ser librado, a modo de ilustración, el versículo 15 dice: Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Cuando David hace esta oración, él entiende que Dios es bueno y que Él es recto, y que es Dios quien le puede enseñar y que le puede guiar. Es Dios quien puede perdonar, el único que lo puede perdonar, y es Dios quien lo puede guardar. Por eso David saca una conclusión para todos nosotros, para todos los que tenemos necesidad de ser enseñados, de ser perdonados, de ser guiados, ser guardados. Y se encuentra en el versículo 8 del mismo Salmo. Él saca una conclusión para todos nosotros, y que es el lema y la estructura de crecimiento de nuestra iglesia. Dice: Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los cuales guardan su pacto y su testimonio. La primera referencia que David hace con respecto a la bondad de Dios y a lo recto que Él es que no hay personas pecadoras que, si buscan desesperadamente ser restaurados, que buscan con arrepentimiento el perdón de Dios, Dios, porque es bueno y porque es recto, le enseñará a los pecadores cómo encontrar esa dirección. Noten ustedes que la segunda clasificación es la de humildes. En el versículo 9 dice: encaminará a los humildes por el juicio. Significa que si tu corazón
está quebrado y humillado, entonces puede usted tener la seguridad de que Dios le va a enseñar a hacer lo bueno y lo recto. Y la tercera clasificación que David hace es con respecto a los mansos. Dice, y enseñará a los mansos su carrera, verso 9. Y el verso 10 añade, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Significa que aquellos que obedecen los mandamientos de Dios y cumplen su pacto, Dios promete actuar con amor y con fidelidad. Estas tres declaraciones que David hace con respecto a la bondad de Dios son sumamente importantes para los tiempos que vivimos, como también los tres pedidos de oración que David busca tener respuesta en Dios. Estas tres referencias tienen que ver con las personas que literalmente cargan con sus pecados, están agobiados por sus pecados y que buscan a Dios. Él promete en su palabra que nos va a enseñar para que recibamos la restauración, para que recibamos el perdón que necesitamos. No hay nadie que sea tan pecador que Dios no pueda librar si ese pecador busca la enseñanza de Dios. Dios, en su bondad y en su rectitud, nos ha dado a Cristo. Y Él fue obediente en la cruz para perdón de nuestros pecados. Aquellos que lo buscan de verdad pueden recibir el perdón que necesitan, sin buscar justificarse, sino solamente el acercarse a Dios porque cargo con mi pecado y necesito que Él me limpie. Lo segundo tiene que ver con la humildad para ser discipulado. Él promete en su palabra, David lo declara, porque Dios es bueno y recto, enseñará cómo hacer las cosas bien, cómo manejarnos en esta vida cristiana. Pero claro, tenemos que tener la humildad suficiente para querer aprender. No vamos a aprender nada si actuamos con soberbia. Y por último, la palabra dice, y David lo declara, porque Dios es bueno y recto, a los mansos que obedecen sus mandamientos, que guardan su pacto, Él promete fidelidad y amor. Quiere decir, aquellos que hoy genuinamente han aprendido a través de las dificultades y del trato de Dios a ser personas mansas, Él promete su fidelidad para con usted y promete el amor de Él para con tu corazón. Por eso David declara que Dios es bueno y que Él es recto. Una conclusión importante que pude rescatar de este salmo se encuentra en el versículo 12 al 14. Dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Verso 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Entienda usted que tal vez si hoy Dios preguntase quién es el hombre que le teme a Dios, o si David mismo nos entrevistara y nos preguntara, ¿tenés temor de Dios? Porque el hombre que tiene temor de Dios, que valora a Dios y valora la palabra de Dios, su palabra dice que Él te va a enseñar el camino, que Él te llenará de alegría y de bienestar, que tu familia va a recibir una herencia extraordinaria, la herencia de la fe, y que tendrás intimidad con Dios, porque Dios nos ama en la intimidad, y en la intimidad nos revela sus propósitos. Que el Señor te bendiga mucho, que el Señor te llene de paz, y que te dirija en todo en los tiempos que hoy vivimos. Que la paz del Señor te fortalezca y que Él te enseñe en todo. Que Dios te bendiga.